Iniciamos entonces así nuestro tema de lógica proposicional, que es el tema que nos corresponde el día de hoy. A ver, empecemos por qué será lógica proposicional. Y me dice, el dolor de su pierna derecha se produce por su avanzada edad, no porque la otra pierna tiene la misma edad y no me duele, le dice el paciente, ¿no? Que el doctor le está diciendo que el dolor de su pierna tiene que ver por su avanzada edad. Ya, pero las dos piernas tienen la misma edad, ¿por qué no le duelen las dos? No, parece chiste, parece un chiste, parece una broma, ¿ya? Pero es cierto, ¿no? Lo que le está diciendo el paciente tiene lógica, lo que el paciente dice. A ver, yo lo razono, lo pienso. Ya, eso es lógica. Es lógico, ¿no? O sea, si las dos piernas tienen la misma edad, ¿por qué no me duelen las dos? Eso es lógica. Ok, lógica proposicional. Es una parte de la lógica matemática llamada también lógica de las proposiciones sin analizar. Estudia las relaciones entre las proposiciones mediante la conexión de lógica de estas. Es decir, que estamos hablando de que puedo tener proposiciones que estén unidas, ¿no? Las tengo simples y compuestas. A eso es lo que se refiere allí. Simple, una sola proposición. Compuesta, son dos proposiciones que están unidas, ¿no? Bien sea, como nos decía Antoine, por una conjunción, por una disyunción, o bueno, por alguno de estos símbolos que me permiten unir las proposiciones. La lógica proposicional trata de la verdad o falsedad de una o varias proposiciones. A ver, yo puedo decir acá que la luna es de queso. Estoy haciendo una proposición, de hecho estoy haciendo una afirmación. Yo estoy diciendo que la luna es de queso, pero hay que analizar entonces el grado de verdad o de falsedad que tiene mi afirmación. A ver, Antoine, ¿será que la luna es de queso? A ver, Antonio, ¿cómo sabes tú eso? ¿Es que acaso tú has viajado a la luna? Ah, ya, Antonio. Ah, muy bien, Antonio, la felicito. Entonces, ya sabemos y hemos salido entonces de la duda. Ya sabemos que la luna no es de queso. Aquel amante del queso no tiene que viajar a la luna, ¿no? Por si acaso. Bien, ahora vamos con lo que es una proposición. Y me dice acá que la proposición es todo enunciado al que se le puede asignar un valor de verdad. Por lo tanto, la afirmación que yo acabo de hacer era una proposición, porque se le puede asignar un valor de verdad. Puede ser verdadero, puede ser falso. Yo podría decir entonces que el planeta Tierra, perdón, el planeta Tierra no, el universo se formó en el Big Bang. Soleil. ¿Eso será verdadero o falso? Oye, Antoine, vamos a respetar el derecho a la palabra. Le pregunté a Soleil. Soleil preguntaba, ¿será que el universo se formó a raíz del Big Bang? Ok, vamos a escuchar entonces qué nos tiene que decir Antoine al respecto. Antoine, dinos tú. ¿El universo se formó a través del Big Bang? Ok, o sea que fíjense cómo tenemos acá dos posiciones contrarias. Soleil dice que es falso, Antonio dice que es verdadero. Vamos a preguntarle qué opina Miguel. Miguel, ¿qué opinas tú con respecto a la creación del universo? ¿Se creó a través del Big Bang? ¿O será que vino, no sé, un transforming y creó el universo? ¿Quién sabe, no? Ya la que tiene, oye, la que tiene más lógica, ¿no? Es la que tiene más lógica y por lo tanto es la que podemos reconocer, ¿no? Vamos a preguntarle a ver qué opina Víctor. Víctor, ¿qué opinas tú con respecto a que el universo fue creado a través del Big Bang? Por lo tanto, para Víctor, esta proposición es verdadera, ¿no?
¿Y qué opina Carelis? Carelis Rojas, ¿qué opinas? Entonces, para ti también esta proposición sería verdadera. Ok, ¿y qué opina Fabiola? Fabiola, ¿qué crees tú? Fabiola, ¿sí me escucha? Ok, Fabiola, ¿qué piensas al respecto de la proposición que yo estoy diciendo? El universo se creó a raíz del Big Bang. ¿Eso será verdadero o falso? Ok, para Fabiola también es verdadero. ¿Y qué piensa Israel? Fíjense que la mayoría de ustedes ha coincidido en que el universo se ha creado a raíz del Big Bang. Pero Antoine en un principio también dijo algo. Hay muchas teorías con referencia a la creación del universo, solo que para ella y para Miguel, que también lo dijo, la que tiene más lógica es la del Big Bang, ¿ya? Porque yo también dije otra por acá, dije, a lo mejor vino un Transformer y creó el universo, ¿no? Eso también pudo haber sucedido. No lo sabemos, ¿no? A menos que alguno de ustedes haya vivido hace más de 2 millones de años atrás y sepa en qué momento se creó el Big Bang. Pero de resto, bueno, es una incógnita muy grande para todos nosotros. Tenemos entonces acá las clases de proposiciones. Tenemos una proposición simple y me dice es aquella que no está relacionada con otra proposición. Es decir, la proposición simple es la que yo les acabo de hacer a ustedes, diciéndoles que el universo se creó con el Big Bang. Esa es una proposición simple, no está relacionada con otra proposición. Es decir, ahí hay un solo sujeto y un solo predicado, por lo tanto, es una proposición simple. Pero en otras ocasiones nosotros podemos tener proposiciones compuestas. Como por ejemplo, yo puedo decir, tomando el mismo ejemplo de la creación del universo, y decirles, el universo se creó a partir del Big Bang y 1 millón de años después apareció la Tierra. Ya ahí yo no tengo una proposición simple. Yo tengo dos proposiciones en una, por lo tanto lo llamo compuesta, pero la tengo unida por una conjunción gramatical. Cuando utilicé la y, esa fue mi conjunción gramatical. La utilicé para unir las dos proposiciones. Entonces me dice aquí, proposición compuesta es aquella que se forma por dos o más proposiciones unidas por un conector lógico. Ese conector lógico matemático, porque ahí estamos hablando del conector lógico desde el punto de vista matemático, es lo que yo decía en un momento con la parte gramatical, ¿no? Esa I, esa conjunción gramatical, que es la I, es lo que en matemática llamamos como conector lógico. Y pueden ser la I, que bien lo dijo Antonio al principio cuando hablábamos de una conjunción, puede ser también la O, y yo podría decir, el universo se creó, se le dio origen al universo con el Big Bang, o 2 millones de años después apareció la Tierra. Entonces, de ahí, esa unión, esa conjunción gramatical cambió de I a O. Cuando es I es una conjunción, pero cuando es O es una disyunción. Y eso es lo que vamos a seguir trabajando y lo vamos a seguir hablando. Aquí tengo entonces los conectores lógicos. Allí están, Antonio, lo que tú me decías, ¿no? El de negación, el de conjunción, el de disyunción, el condicional, el bicondicional y la disyunción exclusiva. Cada uno de ellos tiene un símbolo que se utiliza en matemática para poder unir pues, las dos proposiciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo en matemática? Llevamos una proposición que es una oración y la transformamos en una sola letra.
Antonio lo dijo al principio, ¿qué letras utilizamos para las proposiciones? La P, la Q, la R. ¿Ya? Son las tres más utilizadas. Entonces utilizo símbolos para poder unir estas dos proposiciones y convertirla en una proposición compuesta, que puede ser de conjunción, de disyunción, de condicional, de bicondicional o disyuntiva exclusiva. También puedo utilizar la denegación. Y esos son entonces mis conectores lógicos. Ahí se los presento. Conózcanlo, quien no lo conoce, allí los tienen. Toda esta información igual la tienen en su libro, por eso no tienen que copiar absolutamente nada en este momento. Todo está en su libro, ¿sí? Ok, aquí tenemos la conjunción. El símbolo de conjunción, vamos a verlo, lo teníamos acá. Símbolo de conjunción. Parece así como una V invertida, ¿no? Ok, una V invertida, símbolo de conjunción. Veamos qué nos quiere decir esa conjunción. Aquí tenemos las proposiciones P y Q. Dice, si P y Q son proposiciones, se llama conjunción de P y Q a la proposición compuesta por P y Q. Y entonces se denota por P conjunción Q. Ahora, volvamos al ejemplo que yo hacía del universo. Supongamos que mi proposición P es que el universo se formó a raíz del Big Bang. Y mi proposición Q es que la Tierra tuvo origen hace 2 millones de años. Ahí tengo mis dos proposiciones. Ahora, si yo la voy a unir a través de una conjunción, ¿cómo las voy a unir? Tendría que decir entonces de la siguiente manera. El universo se creó a raíz del Big Bang y la Tierra se formó hace 2 millones de años. Entonces allí yo estoy usando la conjunción. ¿Por qué? Porque estoy utilizando la I para unir dos proposiciones. ¿Qué era lo que yo les decía a ustedes al principio con respecto a unas tablas? Bueno, esas tablas que ustedes tienen allí en pantalla, la de la conjunción, es importante que la aprendan. La conjunción en dos proposiciones solamente son verdaderas cuando las proposiciones son verdaderas. ¿Por qué? Porque esa I obliga. Esa I obliga. Esa I te está diciendo que se tienen que cumplir los dos. Eso es lo que me dice la I. Se cumplen los dos porque se cumplen los dos. Si no se cumplen los dos, entonces todo es falso. Solo es verdadero cuando se cumplen las dos proposiciones que aparecen en esa proposición compuesta. Las dos simples que están unidas en la compuesta con la letra I y que forman la conjunción, solo es verdadero si las dos son verdaderas, porque las dos se tienen que cumplir. Por ejemplo, yo digo, el almuerzo es arroz y carne. Entonces tiene que cumplir las dos. En el plato tiene que haber arroz y tiene que haber carne. Ahora, si me sirven un plato solamente con el arroz, ya, eso fue lo que dijeron, eso fue lo que ofrecieron. No, ofrecieron arroz y carne. Distinto es si me dicen arroz o carne. Cuando me dicen o, eso quiere decir que cualquiera de las dos se puede cumplir. Pero cuando me dicen y, las dos se tienen que cumplir. Eso es lo que tenemos que entender. Cuando lo comprendemos de esa manera, entonces la tabla es muchísimo más fácil de aprendérmela. Porque ya yo sé que cuando tengo una conjunción, solamente será verdadera si las dos proposiciones son verdaderas. Y cuando tengo una disyunción inclusiva, que es la O, es decir, cuando les colocaba el ejemplo de arroz o carne, si me sirven arroz, es verdadero. Si me sirven carne, también es verdadero. Si me sirven las dos, también es verdadero, porque se cumplen las dos. El problema es que no se cumpla ninguna de las dos y que me sirvan el plato solo. Entonces ahí todo es falso, ¿no? Fíjense que estoy utilizando un ejemplo muy sencillo
para que podamos comprender un tema que es bastante interesante. Por eso tomo ejemplos sencillos para que ustedes los puedan comprender. Entonces decía que la disyunción es la unión de dos proposiciones que forman una proposición compuesta a través de la letra O. Y en el ejemplo que yo estaba tomando, entonces yo tendría que decirlo de esta manera. El universo se formó a raíz del Big Bang o la Tierra se creó hace 2 millones de años. Ahí yo tengo entonces una disyunción inclusiva, porque estoy utilizando el conector lógico que es la O. En este caso de los símbolos matemáticos, recordemos que la conjunción decía que era la V invertida, pero la disyunción sí es la V, ¿no? Ahí aparece la V. Bien. Ahora tenemos la disyunción exclusiva. En la disyunción exclusiva es esto o esto, o. Esa es la disyunción exclusiva, o. ¿Ok? Y me dice, si P y Q son proposiciones, se llama disyunción exclusiva de P y Q a la proposición compuesta por o P o Q, pero nunca las dos. ¿Sí lo entienden, no? Fíjense cómo se los digo. O sucede P o sucede Q, pero no pueden suceder las dos. Por eso es que es condicionante. ¿Okay? Por eso es que es condicionante. Porque o sucede una o sucede la otra, pero no suceden las dos. Por eso es que es exclusiva. Es una disyunción exclusiva porque tienen que suceder o. O té o café, y para que si aparecen los dos como verdadero, entonces tu disyunción exclusiva es falsa. Porque es uno o es el otro, pero los dos no pueden ser. Eso es lo que tengo que tener claro en la disyunción exclusiva. Los dos no pueden existir. Es como el agua y el aceite. No se mezclan, ¿verdad? El agua y el aceite. Bueno, lo mismo sucede aquí con la disyunción exclusiva. O es agua o es aceite. Pero la mezcla de agua con aceite nunca va a existir. Fíjense que nuevamente tomo un ejemplo sencillo para que lo podamos comprender. Voy con el condicional. Me dice, si P y Q son proposiciones, se llama condicional de P y Q a la proposición compuesta que dice así. Si P, entonces Q. O sea, si pasa uno, entonces pasa el otro. ¿Sí? Repito, si pasa uno, entonces pasa el otro. Por lo tanto, en mi tabla, si los dos suceden, es verdadero. Si el primero sucede, pero el segundo no, es falso. Porque el primero condiciona al segundo. Si el primero no sucede, entonces puede suceder el segundo. Y sigue siendo verdadero. O tengo el caso de que no suceda ninguno de los dos, entonces también es verdadero. ¿Qué es lo que me tengo que aprender de esta tabla? En la condicional, ojo, en la condicional. Si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, mi condicional es falsa. En todos los demás casos es verdadero. Repito, si mi primera proposición es verdadera y mi segunda proposición es falsa, entonces la condicional será falsa. En el resto de los casos, la condicional es verdadera. Eso es lo que me tengo que aprender de esta tabla de la condicional. Ahora, me regreso un momento al anterior, la disyunción exclusiva, que no expliqué la tabla. En la disyunción exclusiva que decía o pasa esto o pasa lo otro. Coloqué el ejemplo del plato de arroz. El plato de arroz y carne. Me dicen que el almuerzo, el segundo va a ser arroz o carne.
Si me sirven el plato con el arroz y con la carne, quiere decir que los dos son verdaderos, entonces la disyunción exclusiva es falsa, porque a mí me ofrecieron o arroz o carne, a mí no me ofrecieron los dos. Si aparecen los dos es falso, ¿sí? Ahora, si me sirven el plato vacío, es decir, no hay ni arroz ni carne, entonces también es falso. Porque a mí me ofrecieron uno de los dos. Entonces fíjense cómo funciona este. Si aparecen los dos, es falso, porque a mí me ofrecieron fue uno de los dos. Y si no aparece ninguno, también es falso, porque a mí me ofrecieron uno de los dos. En los otros casos es verdadero, es decir, que me sirvan solamente arroz es verdadero, o que me sirvan solamente carne es verdadero. Vamos con el bicondicional, el sí y solo sí. Si P y Q son proposiciones, se llama bicondicional de P y Q a la proposición compuesta donde me diga P, sí y solo sí Q. Y se denota como, aparece ahí el símbolo de la bicondicional, doble flecha, a ambos lados me da la bicondicional. Y fíjense que en este caso de la bicondicional, P, sí y solo si Q sucede. Es decir, P sucede, sí y solo si Q también sucede. ¿Ok? Entonces, si yo me voy al ejemplo de lo que está dando el universo, diría que el universo se creó a raíz del Big Bang, sí y solo si la Tierra se originó hace 2 millones de años. Si ambas son verdaderas, estamos bien, todo es verdadero. Y si ambas son falsas, también estamos bien, sigue siendo verdadero. El problema es que no se cumpla una, porque es bicondicional. Ambas condicionan una a la otra, por eso es el bi, de a dos. La condición es doble, la condición es para las dos. Tienen que suceder, si no es falso. Si sucede una y la otra no es falso. Si no sucede una y la otra sí, también es falso. Porque les están hablando de bicondicional. Recuerda que el bi es dos. O sea, la condición es para que sucedan las dos. O suceden las dos o no suceden las dos. En ese caso son verdaderas. Todos los demás serían falsos. Y por último tenemos la negación. Si P es una proposición, entonces no P es la negación de P. La negación es la más fácil de todas, ¿sí? Porque si tengo, sí, solamente es cambiarlo, ¿no? Si la proposición es verdadero, sería el opuesto, falso. Si la proposición es falsa, su opuesto, verdadero. Listo. El de la negación es el más sencillito de todos. Bueno, y ahora tenemos las leyes de la lógica proposicional. Tenemos la ley de idempotencia, y ahí lo tengo, ¿no? Ahí les dice que la disyunción, ojo, que la disyunción de dos proposiciones que son iguales, P, disyunción de P, eso es equivalente a P, ¿okay? A la misma proposición. Y lo mismo me sucede si es una disyunción, ¿no? En la disyunción se observa la disyunción de P y P te sigue dando su equivalente a P. Ahora, la conmutativa, bueno, eso es fácil, ¿no? Porque en los números nosotros sabemos que el orden de los sumandos no altera la suma. Básicamente es lo mismo que me están diciendo allí en la ley conmutativa. No importa cómo yo coloque la proposición, si coloco primero Q o primero P, es equivalente a que coloque primero Q y después P. O sea, no cambia nada. A eso nos referimos con la ley conmutativa. La ley asociativa. Bueno, en la ley asociativa recuérdate que para que exista la ley asociativa tienen que haber tres proposiciones. O lo mismo que en los números tienen que aparecer tres cantidades para asociar dos primero
y ese resultado asociarlo con el tercero, o asociar los dos últimos y ese resultado después resolverlo con el primero. Mira, lo mismo sucede aquí con la lógica proposicional. Sigue siendo la misma ley. La distributiva, a ver, ¿qué pasa en la distributiva? Cuando yo tengo dos números, bueno, en este caso tengo tres cantidades, y se va a aplicar la propiedad distributiva, la cantidad que está fuera del paréntesis estaría multiplicando lo que esté dentro, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Entonces yo quiero que observemos acá. En la distributiva tengo la P, la Q y la R, ¿cierto? Pero fíjense, voy a multiplicar, como diría, la P con la Q y la P con la R. Si lo hago con la Q, digo P y Q, tendría que utilizar la disyunción para unirlos, ¿no? Acá está. Pero cuando voy a hacer la segunda, P y R, voy a seguir utilizando para ellos dos la disyunción. ¿Okay? Para ellos dos la disyunción. Ahora, pero para la unión de toda la matriz, me va a quedar el símbolo que tenía aquí adentro, que era la conjunción, ¿no? Ahora, caso contrario, tengo la conjunción afuera y disyunción adentro del paréntesis. Aplico la misma distributiva, P con Q se va con el símbolo de conjunción y después P con R también se va con el símbolo de conjunción. ¿Qué va a unir a la matriz? El símbolo que estaba entre Q y R, que es el símbolo de la disyunción. Ahora fíjense ley de la doble negación, el no. Vamos a verlo así como la regla de signos. Y vamos a imaginarnos que esa negación es el signo negativo. Y usted tiene menos por menos. ¿Cuánto da menos por menos? Se eliminó, ¿verdad? Dejó de ser negativo y pasó a positivo. Es lo mismo que sucede acá. Mira, menos te da más. Desapareció el negativo. Y si es positivo, yo no tengo por qué colocar el signo. Así no dice la regla. Así dice la regla de los signos, ¿cierto? Pues eso es lo que yo estoy haciendo acá. Aplicar sencillamente una regla de signo. Bien, chicos, voy a dejar hasta aquí el tema por el día de hoy.